Buenas noches a todos. Ha sido increíble empezar de esta forma, adorando al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y es como un regresar siempre al punto de origen. Llegamos en necesidad a sus pies, Él comparte su buena palabra, esto llega a nuestras vidas, las nutre, les da lo necesario para ser transformadas y nuevamente en el proceso vamos buscándolo para que Él siga haciendo lo mismo. Es una dependencia hermosa. Ahorita me bajé del carro y yo decía, Dios, no lo puedo creer que tenga carro, no mentira, no lo puedo creer que yo tenga la preciosa oportunidad de vivir para ti. Después de nacer de nuevo y saber que no voy para el infierno, aunque me lo merezco, de cartón lleno, saber que aparte de que le agradó a Él salvar mi alma, y aunque yo sea malo, voy para el cielo, aparte de eso me da la oportunidad de vivir para Él, y no porque yo sea pastor, sino por el hecho de que todo creyente tiene la oportunidad de vivir para Cristo. Es el privilegio más grande que cualquier persona puede tener. Y esto empieza y termina en el mismo punto, en su palabra. Y para eso nos congregamos, para estudiarla. Así es que bueno, si tienes preguntas, ya conoces la dinámica. Si estás en casa, también bienvenido. Queremos saludarte, como dice Juan Manuel, a todos nuestros hermanos. No voy a ir persona por persona, pero sí es una bonita práctica de vez en cuando que tú sepas que estás pendiente en nuestras oraciones. A ti que estás en Montevideo, Uruguay, a ti que estás en Santiago, Chile, a ti que estás en Caracas, Venezuela, a ti que estás en Bogotá, Colombia, a ti que estás en regiones fuera de la provincia de Panamá, pero dentro del país, a ti que estás en Costa Rica, a ti que estás en El Salvador, a ti que estás en Estados Unidos, en distintos estados, en Florida, en New York, en Ohio. Y a ti que estás en Europa también, en Inglaterra, en España y en República Dominicana. Y por qué no pensar que también en Cuba hay unas personas viéndonos. Que Dios te bendiga, eres parte de nuestro corazón y de nuestras oraciones a diario. Así es que si tienes preguntas, pues las puedes hacer en el chat. Ya Juan Carlos dice que tiene una. Tú mismo. Ok, dale. Hola Guille, buenas noches. Buenas noches. Sabes que siempre he estado muy agradecido primeramente con Dios y viendo su carácter. Y me llama particularmente la atención cuando se habla del odio de Dios. Que Dios odia el pecado, no, odia el pecado, más no el pecador. Entonces quería entender un poco ese carácter, porque aunque entendemos que el odio es un pecado, ¿cómo podemos nosotros, si somos imagen a semejanza de Dios, llevar esto a nuestras vidas cuando podemos de alguna forma correcta odiar cosas como las que odia Dios? No es la misma pregunta que le hiciste a Juan Manuel, es distinta. Se me parece muchísimo. Bueno, ¿cómo nosotros, siendo imagen y semejanza de Dios, podemos, resumiéndotela, amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece? Es así, Juan Carlos. Sería, siendo yo imagen y semejanza de Dios, ¿de qué manera puedo amar igual que Él y aborrecer lo que Él aborrece? Te pregunto. Sí, tiene, o sea, lo que quiero entender es ese carácter de Dios de poder hacer cosas que pareciera que fueran pecados, Claro. pero no lo son, porque obviamente Él las hace. Sí, tenemos una vivencia muy particular que es una preciosa figura para responder tu pregunta. Dice la Biblia que en Él, en Jesucristo, no se halló pecado. Dice que nunca pecó, ni hubo engaño en su alma. Si Jesucristo hubiera pecado, así fuera de solamente pensamiento, no podríamos nosotros ser salvos, porque el sacrificio perfecto no hubiera sido perfecto. Entonces Jesús nunca pecó. Pero dice la Biblia que Él, entrando al templo, se indignó de tal manera al ver lo que estaba ocurriendo, podríamos decir que pareciera que perdió los estribos. Tomó unas cuerdas y empezó a azotarlas
de modo que la gente tuvo que huir de su presencia. Empezó a volcar las mesas donde estaban los cambistas, eran una especie de casa de cambio móvil, donde las personas compraban los animales que iban a ofrecer en el templo, y aquello se había convertido en un negocio dentro del templo. Los discípulos de Cristo observaban la escena y eso no les parecía congruente con la enseñanza de la mansedumbre, del dominio propio que también Jesucristo promulgaba. Y dice la Biblia que ellos de repente, al escucharlo a él citar la Biblia, entendieron lo que estaba pasando. Dice que ellos volvieron la casa de su padre en cueva de ladrones. Y se dan cuenta de que Jesucristo no está actuando de manera personal por algo que le ocurra. Tanto que eso lo confirmaron con las vivencias pasadas, por ejemplo, todas las persecuciones que padeció hasta ese punto y las venideras, inclusive la cruz. En la cruz, bueno, no solamente lo ofendieron, lo clavaron, y al pie de la cruz había personas que lo increpaban y él nunca se defendió. Cuando fue un ataque hacia sí mismo, él nunca actuó. Pero cuando fue un ataque hacia la santidad de Dios, él demostró un celo. Y dice que los discípulos recordaron la palabra que estaba escrita: el celo de tu casa me consume. Él estaba actuando como producto del celo que tenía en la comunión con su Padre. Entonces, ¿cómo puedo yo entender esto? Bueno, teniendo una comunión muy cercana con Cristo, de manera que esto me despierte a tener el mismo celo que Él tiene por lo que es de virtud como por lo que es contrario a la virtud. Podríamos decir que nosotros debemos ser, el otro día hablaba con los discípulos jóvenes y les decía yo a ellos que el pastor tiene dos voces. La vara del pastor no solamente era un elemento que le permitía a él pues trasladarse a lo largo del camino, o inclusive tratar de agrupar las ovejas o separarlas o revisarlas con el filo de la vara sobre el lomo de la oveja, sino que era una especie de lanza que él podía tirar a más de 30 metros. Eran tan hábiles los pastores con este instrumento que lo podían arrojar y aquello se iba así como una jabalina y podía golpear cualquier depredador que hubiera cerca del rebaño. Esto es figura de que aquel que tiene bajo su cuidado las almas debe apacentarlas. 1 Pedro 5 dice: apacentad la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de la grey, sino como siendo ejemplos de ella. Apacentarlas, alimentarlas, tener cuidado. Pero a la vez, Pablo le dice en el libro de Hechos a los creyentes de Éfeso, les dice que ellos deben velar por sí mismos y por la grey que Dios puso bajo su cuidado. Entonces nosotros, los que ya hemos andado un poquito más adelante, debemos ser muy celosos en aquellos que vienen más atrás, nuestros hijos, los jóvenes o los creyentes más nuevos. Debemos ser celosos en cuidarlos, en velar por ellos, en velar por lo que están recibiendo, en velar por cualquier lobo disfrazado de piel de oveja que venga a darles falso alimento. Entonces, de esta manera es un ejemplo práctico de cómo nosotros podemos poner en práctica esto. Así es que, ¿cómo me parezco más a Cristo? Pues compartiendo mucho tiempo con Él, en resumen. Dime, ¿hay otra? Sí, aquí hay una de Andrea desde Venezuela. Okay. Ella quiere saber un poco sobre Eclesiastés 5 del 1 al 2. Ajá, y ella pregunta de manera práctica cómo aplicamos esta enseñanza en nuestra relación con Dios. Ok, vamos a leerlo. Dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Jehová, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Bueno, lo vas a entender en el versículo 4, pero hago una aclaración previa.
La figura es en tu comunión con Dios, digamos, trayéndolo al presente. Ya nosotros no vamos a la casa de Dios para encontrar a Dios. Dios mora en los corazones de aquellos que lo han invitado a entrar y de esta manera podemos encontrarlo. Es una actitud muy religiosa que portamos de nuestra vida, el creer que a Dios tenemos que seguirle ofreciendo cosas. Entonces voy a Dios y le ofrezco, le digo, Dios, ya a partir de ahora ya no más, ya no hago esto, ya no hago aquello. Y entonces vivo llevándole a Dios ofrendas, sacrificios en promesas. Con tal de que tú, Dios, entonces me cuides, me respondas. Y Él es paciente con nosotros, pero también su palabra aclara, y es lo que está pasando con Andrea. Su palabra viene y aclara y te dice, no prometas, no necesito tus ofrendas, no necesito tus promesas de cambio para reaccionar. Yo te amo tal cual estás. Déjame cambiarte a mí. Dice la Biblia que Él es el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, Él empieza a operar estos cambios dentro tuyo, en el tiempo, en tu relación con Dios. Y te vas dando cuenta de que día con día ya no eres la misma persona de atrás. Pero podemos caer en ese error de andarle prometiendo, y el versículo 4 lo termina de aclarar. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Te está diciendo, mejor no hables si no vas a cumplir. Mejor solamente calla en mi presencia, mejor solamente escucha. Medita en lo que yo estoy diciendo, pero no hagas promesa que no vas a cumplir. No vivas en función de la culpa. Hay personas que saben que tienen una culpa con la que andan cargando, entonces tratan de añadir obras para tapar esa culpa. Y Dios dice, yo sí veo el origen de tu culpa, mejor pide perdón por lo ocurrido y espera que yo te siga transformando. Y dice en el versículo 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No hay ningún problema con prometer, pero si vas a prometer, cumple lo que prometes. Esa es la esencia de ese pasaje. ¿Hay alguna otra? Queda un tiempo para una breve. A ver, Rodrigo. Aquí hay una más de internet. Démosle prioridad aquí a los locales. Dime, Rodri. Hola. Quería saber si me podías explicar el versículo 18 en Mateo 18. Mateo 18, 18. Mateo 18, 18. Ok. Ajá. Dice así. Es parte de todo de una unidad de pensamiento. No podemos extraerlo solamente. Está hablando de cómo perdonar al hermano. Está hablando realmente de la disciplina en la iglesia. Es de la esencia de este pasaje. No sé si recuerdas en 1 Timoteo 5, 17, cuando Pablo le habla a Timoteo acerca del trato con los ancianos, que deben ser dignos de doble honor, etc. Y dice, contra un anciano en el 18, no admitas acusación, sino por el testimonio de 2 o 3 testigos. Dice, no prestes oído a palabras necias de crítica, a menos de que haya 2 o 3 testigos que vengan a hablar acerca de ese que va adelante y expongan un caso. ¿Por qué 2 o 3? Porque se requiere de investigación para no caer en los falsos rumores que Satanás está ingresando día con día para hacer mella en los corazones. Aquí en Mateo 18 está Jesús dando la esencia de cómo deben ser tratados estos puntos. Entonces, en el 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Primer paso, habla con él. Ok, mas si tu hermano no oyere, toma contigo a 1 o 2, ahí está el mismo principio, para que de boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahí está 1 Timoteo 5, 17. 1 Timoteo 5, 17 omite el primer paso. Hay gente que me dice, Guille, es que tengo un problema con tal persona, y yo ya hablaste con él, no, entonces ve y habla con él primero. O vi a tal persona en tal situación, habla con él primero. Es decir, a mí no me traiga chismes, lo primero es trata de resolver. Ora, aplica la Biblia, trata de resolver. Gálatas 6 dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tropezado. Vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Ese es el primer paso. Paso 2, ahora sí, me acuerpo y digo, ¿ustedes han visto esta situación? Sí, yo también lo vi. También he escuchado testimonios.
recopilamos y vamos con él y hablamos los que tienen un cargo y un amor por la iglesia. Si la persona, dice el 17, si no los oyere a ellos, si no los oyere a ellos, sí, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? Que un anciano, es que hay gente que dice, no, es que pedí un consejo a tal anciano o a tal anciana. Yo digo, qué peligrosos esos títulos. Hay quienes les gusta por el tiempo considerarse ancianos, y puede ser que lo sean, pueden ser que estén dando pasos hacia aquello, pero todo gran beneficio, todo gran condición en el reino de los cielos tiene consigo también una gran responsabilidad, y es que los ancianos deben dar cuentas finas delante de Dios. Es necesario que los administradores sean hallados fieles, dice la Biblia. Entonces, si el anciano continúa en su actitud errónea, es decir, estamos hablando de un pecado, una práctica de un pecado, no escuchó al hermano, no escuchó a los dos o tres testigos, entonces dilo a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Hay que convocar a la iglesia, no a toda la iglesia, no se trata de hacer un chisme público, pero sí a aquellos que son la columna de la iglesia. Podríamos decir en la Biblia, se presenta como el presbiterio. Si recuerdas en Hechos capítulo 15, que hay una reunión donde la iglesia está viendo un tema, a eso se refiere. Y si no los oye a ellos, entonces tenlo por gentil o publicano. ¿Qué quiere decir? Tómalo como si fuera un incrédulo dentro de la iglesia. O sea, Pablo en 1 Corintios 10 dice, no sea que habiendo sido yo heraldo, yo mismo venga a ser descalificado. Es decir, antes yo era el que decía cómo se hacían las cosas y era el que todos volvían a ver, el heraldo, el que estaba anunciando, y de repente descalificado. Y descalificado no es en banca temporalmente, no es bajo una condición temporal de castigo o disciplina, es descalificado, dice Pablo. Entonces, a eso es lo que está diciendo, tenlo por gentil o publicano. Un hermano que antes tenía una figura de liderazgo, de repente lo encontramos gentil o publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Error de interpretación. Sí, ya voy. Error de interpretación. Entonces, Dios, yo quiero este prado nuevo, Dios, y yo lo ato en la tierra para que tú lo ates para mí en el cielo. Eso es un error. Eso es sacar de contexto el texto para conseguir un buen pretexto para tener el prado. Entonces, está diciendo que esa reunión de los hombres que tienen un cargo por la iglesia, lo que decidan, Dios va a poner su mano sobre esa decisión, porque lo van a hacer considerando así todo lo que hablamos anteriormente. A eso es lo que se refiere. Será atado en la tierra, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ese es el punto. Ustedes representan la autoridad de la iglesia en esa situación, de mi iglesia, la iglesia de Jesús. Ustedes me representan a mí y lo que decidan con respecto a la palabra de Dios es lo que va a ocurrir. ¿Okay?